Estimats espectadors, avui en un fet sense precedents als racons joves entrevistarem a dues acompanyants femenines a la plaça Sant Felip Neri. Allà descobrirem una atmosfera poètica, un univers de sensacions, una plètora d'emocions que s'arrapen a l'ànima i la sacsegen, fent-la caure en una bassa de joia eterna. No, no li dono les drogues. Tampoc m'he apuntat a un curset intensiu de poesia al centre cívic del meu barri. Simplement estic notant els efectes d'aquestes sals marines que m'ha enviat una admiradora. Ara us llegiré la carta que venia adjunta amb el producte. Hola, Adrià. M'encanta el teu programa i estic loca pels teus ossos. Firmat Maria Encarnación, 75 anys. M'encanten les dones madures. Bé, doncs hem arribat a la plaça Sant Felip Neri i, com us havíem promès, tenim dues convidades, la Bianca Palmisano y la Filla Infante. Hola. Hola, noies. Hola. ¿Qué tal? Oye, antes ha venido una mujer mayor preguntando por ti. ¿Cómo se llamaba? María Encarnación. Dice que la esperes aquí a las 11 de la noche. Y que te traigas... Unos calzoncillos granates. Son los que más le gustan. Noies, ¿cómo descubrí esta plaza? Bueno, yo recuerdo que llovía mucho y que buscaba un sitio para leer y de repente me encontré aquí sin saber cómo llegué y fue genial porque me encontré con el silencio, con la tranquilidad y con la luz perfecta para leer un rato. Bueno, yo fue muy curioso porque grabé un cortometraje a principios de este año aquí que trata, bueno, se llama Títeres y la verdad que la plaza le dio una iluminación y un misterio guapo al cortometraje. ¿Vosaltres creieu que aquesta plaça us defineix com a persones? Bueno, yo creo que en cierto modo sí, porque me gusta el ajetreo que hay alrededor, pero siempre busco un poco mi silencio y mi hueco, y esta plaza es como un pequeño hueco silencioso en un gran bullicio que es la ciudad de Barcelona. Creo que sí. Claro que sí. Per què creieu que aquesta plaça mereix ser descoberta? Bueno, yo creo que merece ser descubierta, aparte por lo preciosa y bonita que es, el misterio que tiene, que hace muchos años, antiguamente era un cementerio medieval, y aparte fue el escenario durante la Guerra Civil de muchos afusilamientos aquí en esta pared que está toda llena de metralla. Y bueno, es una plaza que tiene mucha historia, además de mucho encanto también. Bueno, yo creo que tiene muchos sitios especiales, pero en realidad hay un sitio genial, que es la jabonería de ahí, que bueno, tiene toda clase de jabones, tiene unos aromas especiales y son los típicos que te apetece hasta comértelos del olor que tienen. Es impresionante. Bueno, doncs anem-hi, no? Per vosaltres és important que algú olori bé? Us atrau més si olora bé? Sí, sobre todo ahora los hombres que se perfuman mucho y que son un poco metrosexuales. Pero es más de mujeres oler a algún tipo de, decir, tener otro tipo de olor más... Siempre ha sido un poco más femenino, pero no es raro oler a un hombre un poco violeta o canela o... Sí, es verdad. Y los olores también te recuerdan a algo. Yo siempre cuando huelo el olor a Marsella me recuerda cuando era pequeña, cuando mi madre me lavaba la ropa con el olorcito ese de Marsella. Toque melancólico. Sí. ¿Desde cuándo tenéis esta tienda? La tienda este año cumple 5 años y mi abuelo empezó en el año 37 en Buenos Aires, Argentina, y luego el oficio lo continuó mi padre y ellos continúan ahí y armé el negocio acá también. Un jabón como estos que tenéis aquí, ¿qué cualidades tiene respecto a uno convencional, por ejemplo? Este es un jabón de pasta tradicional hecho a base de aceite de coco y pepita de palma, y si bien el jabón parte de un proceso químico, la idea es que quede ahí como nació y no más, que limpie y no más. Y si tiene aditivos, que sean naturales.
Hemos visto que tenéis sabores, bueno, olores en este caso, muy peculiares. ¿Cuáles son los más característicos, los más originales? Por ahí puede destacar que haya un jabón de jengibre o que haya un jabón de chocolate, como una cosa así como quizá un poco rara, pero en lo que es extravagancia, hierba, un jabón de hierba, tal vez. ¿El jabón se puede vender solo como un producto de limpieza? Bueno, si lo vendiese solo como un producto de limpieza, la cosa sería diferente, porque aquí yo creo que el 50% de la gente lo usa para aromatizar. En Argentina, por ejemplo, el gel no existe. Usamos pastilla. Aquí hay tradición de gel. Entonces la gente lo compra para aromatizar, tal vez. Ahora están muy de moda tiendas especializadas en jabón. ¿Por qué crees que se está produciendo esta moda? Porque son modas que aparecen y desaparecen. Pero bueno, es otro tipo de producto. Es un producto diferente, ¿no? Bueno, ¿al final te decides o qué? Claro. Es que no sé si coger el de melón o el de jazmín. A ver, pues, bueno, ¿Ves este? está mal. Este huele muy bien, el de jazmín. ¿Qué hago? Oye, pues llévate los dos. Seguro que a María la fusión de aromática le encanta. Mira, ¿sabes qué? Voy a llamarla. Y así salgo de dudas. A ver. Hola, hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que estoy aquí en la jabonería, ¿eh? Y... Oye, María, ¿ya hay alguien? Oye, pero si esa voz me suena un montón. ¿Y que estás con Matías Prats? Pero serás... Parece que María es una femme fatal de los medios, ¿eh? Mira, mi currículum será más corto, pero yo tengo algo que Matías Prats no tiene. ¿El qué? ¿El qué? Jabón de magnolia. ¿Nos damos una ducha? Oye, chicas...